La primera vez que entré en la trinchera, el barro me llegó hasta las rodillas. El invierno europeo no perdonaba, y las botas, que apenas me habían sido entregadas días antes, ya estaban empapadas. El suelo no era un suelo, era un pantano de agua estancada mezclada con sangre seca y restos de madera astillada. El olor era tan fuerte que parecía comerse el aire, una mezcla de pólvora, humedad y cuerpos que nadie había logrado sacar. No había tiempo para impresiones, sin embargo. El sargento nos gritó que nos moviéramos rápido, que nos agacháramos, que no asomáramos la cabeza más de lo necesario. Un francotirador alemán había abatido a 3 hombres en la mañana. El resto de los veteranos ya no hablaban de eso, simplemente sabían cuándo no mirar hacia arriba. Yo todavía no había aprendido a no tener curiosidad, y fue un compañero el que me empujó contra la pared de tierra antes de que lo hiciera. El fusil pesaba más de lo que imaginaba. No era solo el metal frío contra mis manos, sino la carga invisible que representaba. En cada cartucho había una decisión que tal vez tendría que tomar, y esa idea me helaba más que el viento. La noche llegó sin aviso. No había lámparas ni hogueras que iluminaran el camino, porque la mínima chispa podía atraer la artillería enemiga. Solo quedaba la oscuridad absoluta, interrumpida por destellos lejanos, el fuego de morteros, las bengalas que subían al cielo y caían lentamente como estrellas muertas. Ese fue el momento en que comprendí lo que nadie nos explicó en el entrenamiento: la guerra nunca duerme. En medio del silencio, uno escucha todo. El crujido de la madera, la respiración de tu vecino de trinchera, el chapoteo de ratas que se alimentaban de lo que encontraban. Esas criaturas parecían no temer ni a los proyectiles. Nos acompañaban como testigos indiferentes, como si supieran que el destino de los hombres era tan pasajero como una hogaza de pan olvidada en la humedad. Yo trataba de recordar mi casa, las calles por donde había corrido de niño, el olor a pan recién hecho que mi madre horneaba los domingos. Pero cada intento se rompía con el sonido lejano de un disparo o con el grito ahogado de un herido que pedía auxilio en algún punto de la línea. El silencio nunca era completo, siempre estaba habitado por el sufrimiento. El miedo no era un instante de terror, sino una presencia continua. Te acompañaba cuando tratabas de dormir sentado, cuando ajustabas el casco para que no resbalara, cuando apretabas los dientes porque el frío te calaba hasta los huesos. Nunca se iba, nunca daba tregua. Esa primera noche entendí que, aunque el mundo parecía detenido en la oscuridad, dentro de mí la guerra ardía sin apagarse. Un cabo mayor me entregó una pala y me ordenó reforzar el parapeto. Las manos me temblaban, pero el trabajo físico me mantuvo ocupado. Cavamos sin hablar, cada golpe de la pala resonando como un latido metálico. El barro se pegaba a la piel, y mis uñas comenzaron a sangrar. No había guantes suficientes para todos. Cuando terminé, me senté a un lado, con la espalda contra la tierra húmeda, y miré hacia el frente. Más allá del alambre de púas, apenas distinguía la silueta del campo abierto. No se veía un solo soldado enemigo, pero todos sabíamos que estaban allí, ocultos, observando, esperando. Esa certeza era peor que un ataque directo. En algún momento de la madrugada, un proyectil cayó a unos metros. La explosión levantó una lluvia de barro y piedras. Mis oídos zumbaban, la garganta se llenó de tierra. El instinto me hizo acurrucarme como un niño, con los brazos protegiendo la cabeza. Nadie se burló, porque todos hicimos lo mismo. Cuando el eco se disipó, el silencio regresó, más denso, más insoportable que antes. Un soldado a mi lado, al que apenas conocía, encendió un cigarrillo cubriéndolo con las manos. El resplandor mínimo iluminó su rostro, parecía mucho mayor de lo que era, con las arrugas que el miedo había trazado antes de tiempo. Me ofreció una calada, y aunque yo nunca había fumado, acepté. El humo me quemó la garganta, pero en ese instante entendí que aquel gesto era más que tabaco. Era una forma de decir, todavía estamos vivos. La guerra se convirtió en eso desde entonces, una sucesión de pequeños actos de supervivencia, de silencios compartidos, de miradas que decían lo que las palabras no podían. Y cada noche, cuando el fuego cesaba, volvía a descubrir lo mismo: el silencio de las trincheras no era un descanso, sino el recordatorio de que la guerra seguía respirando con nosotros. El segundo día en la trinchera no se diferenciaba del primero en apariencia, pero en mi interior ya había cambiado algo. La piel se endurecía contra el frío, la mente se acostumbraba al olor penetrante de humo y barro, y los oídos aprendían a distinguir la diferencia entre el zumbido lejano de un proyectil y el silbido cercano que significaba muerte.
Era como si cada minuto vivido bajo tierra grabara una cicatriz invisible en el alma. Durante el día, el frente parecía detenido. Solo se escuchaban ráfagas aisladas, ráfagas que a veces no iban dirigidas a nadie en particular, disparos que los soldados realizaban por costumbre, para no dejar que el enemigo olvidara que estábamos allí. Pero en el fondo todos sabíamos que la verdadera amenaza llegaba con la oscuridad. La noche era la dueña de las trincheras. Cuando el sol comenzó a hundirse detrás de un cielo encapotado, el sargento ordenó reforzar la vigilancia. Nos repartimos turnos, algunos dormían sobre mantas húmedas, otros se quedaban de pie, apoyados en la tierra, con la mirada fija en la nada. Dormir, en realidad, era un eufemismo. El cuerpo caía rendido, pero el mínimo ruido, un paso, una piedra, una rata, bastaba para que todos abrieran los ojos al instante, con la mano crispada sobre el fusil. Yo me encontraba de guardia, con los pies enterrados en el barro, cuando escuché el primer movimiento. Fue un crujido leve, como de ramas secas quebrándose. El corazón me golpeó el pecho con tanta fuerza que pensé que el enemigo lo oiría. Alcé el fusil, apunté hacia la oscuridad absoluta y contuve la respiración. El silencio se prolongó hasta que un compañero me puso la mano en el hombro. Eran ratas, nada más. Ratas gordas, sin miedo, que cruzaban las líneas como si la guerra no existiera para ellas. Aún así, aquel momento me enseñó que la espera podía ser más insoportable que la batalla misma. La oscuridad avanzaba, y con ella, la sensación de que los muertos regresaban. Cada sombra parecía esconder figuras caídas que nos observaban desde la otra vida. Había soldados veteranos que murmuraban plegarias antes de cerrar los ojos, hombres que habían visto tanto que ya no confiaban en nada excepto en repetir las mismas palabras aprendidas de niños. Otros, en cambio, se limitaban a quedarse quietos, fumando lentamente, como si cada bocanada de humo fuese un respiro prestado. El tiempo no pasaba. Una hora podía sentirse como un día entero. La humedad penetraba la ropa, el agua goteaba por las paredes de la trinchera, y en medio de ese ambiente, la mente comenzaba a jugar malas pasadas. Yo escuchaba voces que no existían, pasos que nunca se acercaban, disparos que nadie más había oído. Era el miedo, convertido en alucinación. De repente, una bengala iluminó el cielo. El resplandor verde descendió lentamente, bañando el campo abierto con una claridad fantasmal. Y allí, por un instante, los vimos. Siluetas enemigas, agazapadas entre la niebla, avanzando con cautela. No eran imaginaciones, era una patrulla alemana tanteando nuestras posiciones. El silencio se rompió con el primer disparo, seguido de una ráfaga de ametralladora que nos obligó a pegar la cara contra el barro. Los proyectiles rebotaban contra la madera, levantaban astillas que se incrustaban en la piel. El combate duró apenas unos minutos, pero parecieron eternos. Disparamos a ciegas, siguiendo el destello de las bengalas, hasta que el eco de los pasos desapareció en la lejanía. Luego regresó el silencio, más pesado, más cruel que antes. Algunos compañeros respiraban agitadamente, otros apretaban los dientes para no temblar. Nadie quería admitirlo, pero todos sabíamos que esa había sido solo una prueba, un tanteo del enemigo antes de algo peor. Cuando la calma volvió, tuvimos que recoger a un soldado caído en nuestra línea. Le había alcanzado un disparo en el cuello. Todavía respiraba cuando lo encontramos, pero la sangre brotaba con tanta fuerza que nada podía detenerla. Lo sostenimos entre tres, apretando la herida con las manos, y durante unos minutos creímos que resistiría. Sus labios se movían, quería decir algo, pero no salió ninguna palabra. Murió antes de que llegara el amanecer. Lo enterramos en silencio, junto a otros tantos, bajo una cruz improvisada con ramas. Nadie lloró en voz alta, porque en la trinchera hasta el llanto debía contenerse. La mañana trajo consigo un frío cortante. Mis dedos estaban rígidos, y al tratar de ajustar el correaje sentí que ya no me pertenecían. Pero más que el frío, me dolía la certeza de que esa noche se repetiría, y la siguiente también. Comprendí entonces que la guerra no era solo el estruendo de los cañones o las cargas de infantería, sino ese ciclo interminable de espera, miedo, disparos repentinos y muertes anónimas. La guerra nunca se apagaba con la noche. Seguía ahí, latiendo en cada silencio. Me quedé largo rato mirando el horizonte, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. La tierra frente a nosotros no mostraba nada, pero yo sabía que el enemigo estaba allí, observando, esperando la próxima ocasión.
Y entendí que nosotros, los que seguíamos respirando, no éramos más que piezas de un tablero invisible, sacrificables en cualquier momento. La única certeza era esa, el silencio no significaba paz, solo anunciaba la llegada de otro día igual, de otra noche interminable. El tiempo dejó de tener sentido en las trincheras. No había calendarios, no había relojes visibles, y el sol apenas aparecía entre nubes bajas y humo que se quedaba suspendido como una manta oscura. Aprendí a medir la vida por turnos de guardia, por descargas de artillería, por la ración escasa de comida que llegaba en latas abolladas con el olor metálico impregnado en cada bocado. Los días no se diferenciaban entre sí, salvo por los muertos que quedaban atrás. Al tercer amanecer desde que llegué, descubrí que la guerra se cebaba con la paciencia más que con la pólvora. Esa mañana, la orden fue reparar el alambre de púas que delimitaba nuestra línea. Sonaba a suicidio, pero nadie discutió. Los oficiales tenían la voz seca, autoritaria, y sus órdenes eran tan inevitables como la lluvia. Salimos de la trinchera arrastrándonos por el fango, cubiertos por una neblina que apenas disimulaba nuestros movimientos. Cada paso era un riesgo, un francotirador podía disparar en cualquier momento. Mis manos sangraban al manipular el alambre oxidado. Cada corte me recordaba que el enemigo estaba a solo unos metros, invisible pero presente. El corazón latía desbocado, y cada segundo me parecía eterno. No hubo disparos ese día, quizá porque ellos, al otro lado, también estaban ocupados reforzando sus posiciones. Era una guerra de espejos, hacíamos lo mismo en trincheras distintas, como si los dos bandos fueran reflejos deformados atrapados en un juego de resistencia. Regresé cubierto de barro hasta el cuello. El uniforme pesaba como si llevara piedras atadas al cuerpo, y el olor agrio me seguía pegado a la piel. Intentamos limpiar un poco la ropa en un balde de agua estancada, pero era inútil. El barro formaba parte de nosotros. Ya no había diferencia entre el hombre y la tierra. Las raciones llegaron al mediodía. Un soldado más joven que yo repartió latas de carne en conserva y trozos de pan duro como piedra. El agua se distribuía en botellas que pasaban de mano en mano, siempre insuficiente. Algunos bromeaban diciendo que pronto beberíamos la lluvia directamente de las lonas, y al final así fue. El estómago rugía, pero nadie se quejaba. Quejarse significaba aceptar que había esperanza de algo mejor, y en ese lugar ya nadie creía en mejoras. Esa tarde, un bombardeo nos sorprendió sin aviso. La tierra tembló bajo los pies, los proyectiles estallaron a pocos metros y el aire se llenó de un silbido insoportable. El estruendo no dejaba espacio para el pensamiento. Sentí que mi cabeza iba a estallar, que mis huesos vibraban como madera quebrándose. Me lancé contra la pared de la trinchera, cubriéndome con los brazos, y en ese instante todo era caos. Gritos, humo, lluvia de barro y piedras cayendo sobre los cascos. Cuando terminó, descubrimos que una sección había quedado sepultada bajo un derrumbe. Cavamos con las manos, desesperados, hasta encontrar a 2 compañeros aplastados. No respiraban. Sus cuerpos eran parte del barro, irreconocibles. La guerra los había borrado en segundos. Después del bombardeo, nadie habló durante horas. El silencio se transformó en un muro invisible entre nosotros. Cada uno se quedó mirando un punto fijo, como si temiera que al abrir la boca algo se quebrara dentro. Yo no podía quitarme de la cabeza los rostros de los que habían quedado bajo tierra, hombres con los que había compartido cigarrillos, hombres que la noche anterior habían estado a mi lado murmurando sobre sus hogares. Ahora no eran más que nombres tachados en una lista que nadie leería en voz alta. Cuando cayó la noche, comprendí que la rutina era la verdadera arma de la guerra. No era la bala que atravesaba un casco, ni la metralla que arrancaba un brazo, sino la repetición incesante del mismo infierno. La oscuridad volvía, el frío regresaba, y con ellos el rumor de pasos invisibles más allá del alambre. La mente se desgastaba, se consumía como una vela encendida en un túnel sin salida. Recuerdo esa noche con una claridad dolorosa. Un compañero, de rostro delgado y ojos hundidos, comenzó a hablar en voz baja sobre su familia. Hablaba de un hijo pequeño al que no había visto crecer, de una esposa que cosía ropa en un taller para sobrevivir. Lo decía como si necesitara grabar esas palabras en el aire, temiendo no tener otra oportunidad. Minutos después, cuando fue a ocupar su turno de guardia, un disparo seco atravesó la línea. Cayó sin un grito, como un muñeco desplomado. Lo arrastramos de vuelta, pero ya no quedaba nada que hacer. Su historia, sus recuerdos, se extinguieron allí, en el mismo barro que lo tragó.
Esa imagen me persiguió durante años. Entendí que cada noche, cada guardia, era una lotería macabra en la que el premio era seguir respirando hasta el amanecer. Nada más. La madrugada fue aún peor. Una incursión enemiga nos obligó a abrir fuego. El ruido de los fusiles, las bengalas estallando en el cielo, las órdenes gritadas a media voz, todo se mezclaba en un torbellino de confusión. Disparaba sin ver rostros, solo sombras que se movían entre la niebla. No sé si mis balas alcanzaron a alguien. Tampoco importaba. La guerra no permitía pensar en eso, lo único que contaba era no ser el siguiente en caer. Cuando finalmente el silencio volvió, con olor a pólvora y tierra removida, sentí que la guerra se había incrustado en mi piel como una segunda capa imposible de arrancar. Ya no era el joven que había llegado días atrás. Ahora era un cuerpo sucio, hambriento, tembloroso, sostenido únicamente por la obstinación de no morir todavía. Ese amanecer descubrí que la guerra no necesitaba batallas gloriosas para destruirnos. Lo hacía poco a poco, con hambre, con frío, con noches interminables, con silencios que nos devoraban desde dentro. Comprendí que la guerra nunca dormía, ni siquiera cuando los hombres caían rendidos sobre la tierra húmeda. Porque aún en el sueño más profundo, la guerra seguía respirando con nosotros. Las jornadas se fundían unas con otras hasta que ya no podía recordar cuántos días llevaba en aquella trinchera. El reloj del cuerpo funcionaba a base de sobresaltos, de explosiones y de turnos nocturnos. Lo único que diferenciaba un amanecer de otro era el número de cuerpos que debíamos arrastrar hasta las fosas improvisadas detrás de la línea. Había momentos en que me preguntaba si seguíamos vivos por resistencia o simplemente por azar. Esa semana comenzaron los ataques aéreos. Hasta entonces, la artillería había sido la dueña del ruido y del miedo, pero cuando los aviones aparecieron en el cielo, entendí que ni siquiera la tierra húmeda podía ofrecernos refugio. El sonido de los motores llegaba desde lejos, un zumbido que se transformaba en rugido, y después caía sobre nosotros una lluvia de fuego imposible de describir sin que el cuerpo se estremezca. El primer bombardeo aéreo lo viví con el rostro hundido en el barro, los oídos a punto de estallar y el pecho comprimido como si un gigante me aplastara con ambas manos. Las bombas levantaban columnas de humo y piedras, y los gritos de los heridos se confundían con el estruendo. Había hombres que corrían como podían, otros que quedaban tendidos de inmediato, y algunos que simplemente desaparecían bajo montones de tierra removida. Cuando el ataque terminó, la trinchera había cambiado de forma. Había huecos nuevos, tablones rotos, cadáveres mezclados con trozos de madera y hierro retorcido. Esa misma tarde trajeron a los heridos al pequeño puesto de socorro improvisado a unos metros de nuestra línea. Allí conocí la cara más cruel de la guerra, la lucha inútil por salvar a quienes ya no tenían remedio. El médico militar, un hombre flaco con la barba descuidada y las manos temblorosas por el cansancio, trabajaba sin detenerse. Amputaba miembros con cuchillos sin filo, cosía heridas abiertas con hilos ásperos, limpiaba la sangre con agua sucia. No había anestesia suficiente, apenas un poco de morfina para los casos extremos. Los gritos atravesaban el aire como cuchillas, y los que esperaban turno se mordían los labios para no unirse al coro del dolor. Me tocó ayudar a sujetar a un soldado joven mientras le cortaban la pierna destrozada por la metralla. Él se aferraba a mi brazo, hundiendo las uñas en mi piel, y me miraba como si yo pudiera salvarlo. Yo apretaba los dientes, tragándome las ganas de apartar la vista, hasta que todo terminó y su cuerpo quedó inerte, sudoroso, con la mirada perdida. Sobrevivió unas horas más, pero al amanecer ya era uno más en la fosa común. El olor en la trinchera se volvió insoportable. No solo era la mezcla de humo, barro y sudor, sino la presencia constante de la muerte. Los cuerpos que no podían retirarse de inmediato quedaban allí, cubiertos apenas con una lona, hasta que alguien encontraba tiempo para cavar. Los vivos aprendimos a convivir con los muertos como si fueran parte del paisaje. La guerra borraba la frontera entre la vida y la descomposición. Durante la noche, el cielo volvía a encenderse con bengalas y proyectiles trazadores. No había descanso. El enemigo lanzaba ataques cortos, golpes de prueba, como para recordarnos que nunca bajaríamos la guardia. Cada ráfaga de ametralladora despertaba a todos los que intentaban dormir, y entonces nos arrastrábamos en la oscuridad, buscando posiciones de tiro, disparando hacia sombras invisibles. Era un ciclo interminable de sobresalto y espera. Hubo un momento en que pensé que enloquecería. El cerebro no soporta tanto tiempo sin silencio verdadero. El sonido de las bombas seguía resonando incluso cuando todo estaba quieto.
Cerraba los ojos y veía destellos de fuego, escuchaba motores imaginarios sobrevolando mi cabeza, sentía vibraciones en el suelo que no existían. Nadie hablaba de ello, pero todos estábamos atrapados en la misma prisión de ruidos fantasma. El sargento, un hombre curtido por años de servicio, intentaba mantener la disciplina. Nos gritaba órdenes con voz ronca, nos obligaba a limpiar el fusil una y otra vez, a reforzar las paredes de la trinchera, a rellenar sacos de arena incluso bajo la lluvia. Yo lo odiaba en silencio, pero en el fondo comprendía que era lo único que evitaba que nos derrumbáramos del todo. Tener las manos ocupadas era una forma de no pensar. Recuerdo especialmente una patrulla nocturna. Me asignaron junto a otros 3 soldados para avanzar más allá del alambre de púas y explorar un terreno donde se sospechaba que el enemigo había abierto una nueva línea. El miedo era tan denso que apenas podíamos respirar. Avanzamos arrastrándonos entre charcos, con las caras pegadas al suelo, tratando de no hacer ruido. El corazón latía como un tambor en el pecho. De pronto escuchamos voces en alemán, muy cerca. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. Pasaron segundos interminables hasta que el grupo enemigo siguió su camino. No disparamos. La orden era observar, no llamar la atención. Regresamos con la ropa empapada y los nervios rotos, pero con la certeza de que el frente se estaba estrechando cada vez más. Cuando volvimos a la trinchera, me di cuenta de que había perdido la noción de lo que significaba estar a salvo. Allí dentro no existía seguridad, solo diferentes grados de peligro. Un proyectil podía caer en cualquier momento, una bala podía cruzar la noche sin aviso, una infección podía matarte lentamente por un simple corte en la mano. Todo era amenaza, todo era provisional. El amanecer llegó con un cielo gris que parecía burlarse de nosotros. No había victoria, no había descanso. Solo cuerpos agotados, rostros cubiertos de barro y ojos que habían visto demasiado en demasiado poco tiempo. Me miré las manos, estaban agrietadas, llenas de llagas, manchadas de sangre que no siempre era mía. Pensé que quizás ya no era un hombre, sino una extensión de esa tierra maldita que nos devoraba poco a poco. Ese día comprendí una verdad que nunca olvidaría: la guerra no solo destruye con balas y bombas, también pulveriza lentamente el alma de quienes resisten. Nos convierte en sombras que caminan, en figuras que respiran solo porque aún no les ha tocado caer. Y aunque el sol se levante una y otra vez, en el fondo seguimos atrapados en la misma noche interminable. La disciplina en la trinchera se sostenía con gritos, con amenazas y, a veces, con la brutalidad de los propios oficiales. No era valentía lo que mantenía a los soldados en sus puestos, sino el miedo, miedo al enemigo, pero también a ser castigados como desertores. Había hombres que ya no podían más, que buscaban cualquier excusa para desaparecer entre la niebla y caminar en dirección contraria al frente. Algunos lo lograban, la mayoría no. Recuerdo a uno de ellos, un campesino de rostro enjuto que apenas hablaba. Lo encontramos una noche intentando arrastrarse fuera de la línea, desarmado, con la mirada perdida. Cuando lo devolvieron, el sargento lo golpeó delante de todos, y al amanecer lo enviaron de vuelta al puesto más expuesto, como ejemplo. No duró ni una hora. Una bala le atravesó el pecho mientras miraba hacia el horizonte. Nadie comentó nada, pero todos entendimos el mensaje: la guerra no permitía salida, ni siquiera hacia atrás. El cansancio comenzaba a deformar la mente de los hombres. Había quienes hablaban solos, murmurando palabras que no tenían sentido. Otros reían en medio de los bombardeos, como si la muerte les hubiera arrancado la cordura. Yo me esforzaba por mantener la cabeza en silencio, concentrándome en tareas mecánicas: limpiar el fusil, revisar el correaje, contar una y otra vez las pocas balas que llevaba encima. Era mi manera de no dejar que el pensamiento se desbordara. Las cartas de casa eran un arma de doble filo. Cuando llegaban, iluminaban por un momento la oscuridad, pero después dejaban un vacío más profundo. Un compañero recibió una misiva con el dibujo torpe de su hija pequeña. La sostuvo entre las manos como si fuera un tesoro. Horas más tarde murió en un ataque de artillería, y yo mismo recogí la carta del barro ensangrentado. La guardé en mi bolsillo hasta que pude entregarla al oficial para que llegara a destino. Nunca supe si lo consiguió. La comida era cada vez más escasa. A veces pasábamos un día entero con un pedazo de pan duro y un sorbo de café aguado. El hambre mordía más que el frío. Vi hombres pelearse por los restos de una lata, vi a otros masticar raíces y hierba arrancada de los bordes de la trinchera. El cuerpo se debilitaba, y con él, la moral. Nos volvíamos más flacos,
más grises, con los ojos hundidos como si fueran pozos oscuros. La enfermedad se convirtió en otro enemigo. La disentería corría entre nosotros como un fuego invisible. Los pies, siempre húmedos, se llenaban de llagas que se pudrían con rapidez. Había soldados que ya no podían caminar, y sin embargo eran obligados a arrastrarse hasta los puestos de guardia. Los médicos hacían lo que podían, pero carecían de medicinas. El hedor de las vendas sucias impregnaba el aire, mezclándose con el del barro y la pólvora. En medio de ese infierno, todavía había destellos de humanidad. Recuerdo a un veterano que cada noche, antes de dormir, compartía con nosotros un pedazo de chocolate que había guardado desde el inicio de la campaña. Lo partía en trozos minúsculos, apenas lo suficiente para sentir el sabor dulce en la lengua. Era tan poco que no calmaba el hambre, pero servía para recordarnos que aún existía algo más allá de la tierra húmeda y la sangre. Ese chocolate era un recordatorio de que no éramos completamente bestias. Las noches eran cada vez más largas. El enemigo se acercaba más, y la tensión podía palparse en el aire. Durante un patrullaje escuchamos lamentos en alemán, voces de heridos que pedían ayuda. Algunos de mis compañeros querían disparar hacia la oscuridad para acallarlos, otros simplemente permanecían inmóviles, incapaces de decidir. Yo me limité a escuchar. Era extraño reconocer en esas voces el mismo miedo que cargábamos nosotros. El enemigo sufría igual, sangraba igual, moría igual. La guerra nos igualaba en el dolor, aunque nos obligaba a matarnos unos a otros. El amanecer de aquel día llegó con un ataque de artillería tan feroz que pensé que no sobreviviría. El suelo se abrió bajo nuestros pies, los sacos de arena volaron por los aires, y la tierra se desplomó sobre nosotros como si el mundo entero se derrumbara. Al salir de entre los escombros, descubrí que media compañía había desaparecido. No hubo tiempo para contar nombres ni para llorar. El sargento reunió a los que quedábamos, nos repartió munición y nos ordenó reforzar las posiciones. Esa fue la primera vez que sentí un vacío absoluto dentro de mí. No rabia, no tristeza, solo vacío. Me di cuenta de que estaba perdiendo la capacidad de sentir. Ver morir a un compañero ya no me provocaba el mismo estremecimiento que al principio. Era como si la guerra me estuviera despojando de lo humano, dejándome convertido en una sombra que respiraba por inercia. Sin embargo, en medio de esa apatía, aún había algo que me mantenía en pie. Quizá era el instinto de supervivencia, quizá la necesidad de volver a ver un cielo sin humo. Tal vez era la esperanza irracional de regresar a casa, aunque cada día lo veía más imposible. Esa chispa, por pequeña que fuera, era lo único que me impedía soltar el fusil y rendirme a la tierra. Al final de esa jornada, cuando la noche cubrió otra vez las trincheras, comprendí que ya no luchábamos por banderas ni discursos, sino simplemente por seguir respirando un día más. Y cada respiración se pagaba con sangre, con hambre, con silencio. La guerra había devorado todo lo demás. Los bombardeos ya no eran lo peor. Con el tiempo descubrí que lo verdaderamente insoportable era escuchar la orden de salir de la trinchera y avanzar hacia el campo abierto. La primera vez que lo viví, pensé que no regresaría. El silbato del oficial cortó el aire como un cuchillo, y de pronto todos nos lanzamos hacia arriba, escalando la pared de barro, con el fusil apretado contra el pecho. Afuera, el mundo se convirtió en un infierno. El suelo temblaba bajo el fuego de la artillería, las balas silbaban como enjambres invisibles, y los hombres corrían unos metros antes de caer como muñecos desplomados. El aire estaba tan cargado de humo y polvo que apenas se distinguía el horizonte. Solo se veían sombras avanzando, cayendo, levantándose otra vez. Cada paso era un milagro. Yo corrí sin pensar, hundiéndome en charcos, tropezando con cuerpos, disparando hacia figuras que aparecían entre la niebla. El fusil se movía casi solo, como si mis manos ya no fueran mías. Recuerdo haber sentido el retroceso en el hombro, el olor a pólvora quemando la garganta, y el sudor mezclándose con barro en los ojos. No sabía si mis balas habían alcanzado a alguien, y en ese instante tampoco importaba. Lo único era seguir de pie, avanzar, no detenerse. El combate cuerpo a cuerpo llegó más rápido de lo que imaginaba. Entre el humo, de pronto tuve frente a mí a un soldado alemán. No era un monstruo, no era diferente a mí, era un hombre joven, con el rostro cubierto de tierra, los ojos desorbitados por el mismo miedo que llevaba yo en la piel. No hubo tiempo para pensar. Disparamos casi al mismo tiempo, pero mi bala llegó primero. Cayó de espaldas, con un sonido sordo, y por un instante quedé paralizado, observando el hilo de sangre que le escapaba de la boca.
Aquel rostro me acompañaría durante toda mi vida. El caos se extendía por todas partes. Los gritos de mando se perdían en el estruendo. Había soldados arrojando granadas que estallaban a pocos metros, levantando fragmentos de hierro y tierra. Vi a un compañero atravesado por la metralla, arrodillado, intentando sujetar con las manos abiertas las vísceras que se le escapaban. Otro, con la pierna arrancada, arrastrándose por el barro mientras pedía a gritos que alguien lo rematara. Y aún así, seguíamos avanzando, como bestias empujadas por un instinto que no entendíamos. En algún punto, la orden fue retroceder. Nadie sabía exactamente dónde estaba la línea, porque el campo entero era un laberinto de cráteres y humo. Nos replegamos como pudimos, arrastrando a los heridos, arrastrándonos nosotros mismos, con las rodillas destrozadas por las piedras y el barro. Cuando logré regresar a la trinchera, me desplomé de bruces, con la respiración cortada y los brazos temblando. Allí me di cuenta de que había sobrevivido otra vez, y esa certeza no me trajo alivio, sino un cansancio insoportable. Cada día que pasaba parecía un préstamo que tarde o temprano habría que devolver. Esa noche no hubo silencio. El enemigo contraatacó con la misma furia. Sus proyectiles cayeron en oleadas, iluminando el cielo como tormentas de fuego. Nos agazapamos en la tierra húmeda, disparando hacia la nada, intentando resistir. El humo lo cubría todo, y el aire ardía con el olor a pólvora y carne quemada. El tiempo dejó de existir. No había horas, solo una sucesión interminable de explosiones y gritos. En medio de la confusión, escuché cómo un grupo enemigo logró entrar en la trinchera por un flanco. El combate se volvió más cercano, más brutal. Ya no había fusiles, sino bayonetas, culatas, cuchillos. La distancia entre la vida y la muerte se medía en centímetros. Un hombre se me abalanzó, lo derribé con un golpe de pala, y todavía hoy recuerdo el sonido de hueso quebrándose. No tuve tiempo de pensar si era él o yo. Simplemente reaccioné. La guerra había borrado cualquier otra posibilidad. Cuando al fin logramos repeler el ataque, el suelo estaba cubierto de cuerpos mezclados, amigos y enemigos. No había manera de distinguirlos entre la sangre y el barro. Algunos todavía respiraban, gimiendo en la oscuridad. Los oficiales ordenaron no gastar munición en ellos. El amanecer los cubriría con el mismo barro que a todos. El día siguiente fue un desierto de agotamiento. Nadie hablaba. Algunos permanecían sentados con la mirada fija, otros limpiaban el fusil con manos temblorosas, como si ese gesto repetido les diera una mínima ilusión de control. Yo solo podía pensar en el rostro del hombre al que había disparado a quemarropa. Lo veía incluso cuando cerraba los ojos, como si la guerra se hubiera grabado en mi propia piel. El hambre y la sed eran insoportables, pero ya ni siquiera importaban. Lo único que quedaba era el peso en los hombros, la sensación de que el alma se encogía con cada minuto. Yo sabía que, aunque mis manos siguieran apretando el fusil, en el fondo me estaba convirtiendo en un espectro. La guerra me había vaciado por dentro, y aún así me mantenía en pie. Aquella jornada entendí lo que nadie explica en los libros ni en los discursos. La guerra no es heroísmo ni gloria, sino la suma interminable de instantes donde la muerte respira a tu lado y te obliga a seguir avanzando, aunque cada paso te convierta un poco menos en ser humano. Nunca olvidaré el día en que nos anunciaron que seríamos relevados. No hubo gritos de júbilo, ni abrazos, ni canciones. Solo un murmullo incrédulo, como si nadie se atreviera a confiar en la noticia. Después de tantas semanas hundidos en el barro, entre cadáveres y humo, la idea de abandonar la trinchera parecía un sueño demasiado lejano, casi una trampa. Sin embargo, era cierto, otra unidad ocuparía nuestra posición, y nosotros debíamos retroceder hacia la retaguardia. Esa última noche la pasamos en silencio. Cada uno parecía encerrado en su propia mente, repasando los rostros que no volvería a ver, los nombres de quienes habían quedado atrás. La trinchera estaba plagada de sombras invisibles, de voces que parecían resonar desde el mismo barro. Yo repasaba una y otra vez las imágenes grabadas en mi memoria, el compañero que murió aferrado a una carta, el joven enemigo que cayó con los ojos abiertos, el grito interminable del herido al que amputaron en condiciones imposibles. Ninguno de ellos se iba conmigo, pero todos me acompañaban. Al amanecer, recibimos la orden de avanzar hacia el camino que nos llevaría a la retaguardia. No caminamos erguidos ni con paso firme, arrastrábamos los pies como viejos, cargando un peso invisible que doblaba los hombros. El fusil, las mochilas, los cascos, todo era menos pesado que el silencio que llevábamos dentro.
Cada paso alejándonos del frente parecía arrancar un trozo de piel, como si la tierra húmeda nos reclamara todavía. En el trayecto atravesamos pueblos destruidos. Casas sin techos, ventanas rotas, paredes cubiertas de agujeros de metralla. En las calles había carros volcados, animales muertos, juguetes abandonados cubiertos de polvo. En una esquina encontré una muñeca rota con un ojo de cristal que me miraba como acusándome. Comprendí entonces que la guerra no distinguía entre uniformes y vestidos, entre trincheras y hogares. Todo lo arrasaba con la misma indiferencia. Llegamos a un campamento donde nos ofrecieron sopa caliente. El olor me revolvió el estómago. Hacía semanas que no probaba algo distinto al pan duro y a las latas oxidadas, pero en lugar de alegría sentí un vacío inmenso. Mientras sorbía aquel caldo aguado, notaba que mis manos temblaban. No por frío, no por hambre, sino porque mi cuerpo no sabía cómo reaccionar a algo que no fuera el estruendo de la artillería. Algunos soldados se dejaron caer sobre el suelo y durmieron durante horas, con la boca abierta, sin preocuparse de nada. Yo intenté cerrar los ojos, pero no pude. Cada vez que el silencio se hacía profundo, mi mente lo llenaba con ruidos que ya no existían. Escuchaba explosiones, imaginaba pasos sobre la tierra, veía bengalas iluminando el cielo. Era como si el frente se hubiera mudado dentro de mi cabeza. Los oficiales nos felicitaron por haber resistido. Hablaban de deber cumplido, de honor, de servicio a la patria. Yo escuchaba esas palabras como si fueran pronunciadas en un idioma extraño. Honor. Deber. ¿Qué significaban después de haber visto hombres devorados por la metralla, después de haber arrastrado cuerpos sin rostro, después de haber matado a un enemigo tan asustado como yo? La guerra se alimentaba de palabras, pero en la trinchera solo existía la supervivencia. Al cabo de unos días, nos trasladaron en camiones hacia otra zona menos castigada. El viaje se convirtió en una procesión de fantasmas. Nadie hablaba. Solo el traqueteo de las ruedas sobre el camino y el olor a barro impregnado en nuestra ropa. Miraba a mis compañeros y veía en sus rostros la misma sombra que llevaba yo. Eran jóvenes convertidos en viejos prematuros, con la mirada fija en algo que nadie más podía ver. Esa noche, lejos del frente, me tumbé en un catre improvisado. Por primera vez en mucho tiempo, el cielo estaba despejado, sin humo ni bengalas. Las estrellas brillaban con una claridad que había olvidado. Podía oír grillos en la hierba, el murmullo lejano de un río, sonidos de un mundo que aún seguía vivo. Y, sin embargo, dentro de mí no había paz. Cada chispa en el firmamento se transformaba en el destello de un proyectil. Cada sombra me recordaba a un cuerpo caído. La guerra seguía conmigo, aunque la distancia la disfrazara de calma. Con el tiempo aprendí una verdad amarga: se puede salir de la trinchera, pero la trinchera nunca sale de uno. El barro, el hambre, los gritos, las miradas de los moribundos, se quedan adheridos al alma como cicatrices invisibles. La guerra no termina cuando callan los cañones. No se apaga con la noche, ni con el amanecer, ni con el paso de los años. Vive en el silencio que llevamos dentro, en la memoria que nos persigue cada vez que cerramos los ojos. Hoy, mientras escribo estas palabras, sigo escuchando aquel eco lejano. No necesito recordar fechas ni lugares, lo que permanece es la certeza de que allí, en el silencio de las trincheras, descubrí que la guerra nunca se apaga, ni siquiera cuando creemos haber sobrevivido.